Muy buenas tardes, muchachos. Gracias a Dios que podemos estar un sábado más reunidos como sociedad de jóvenes. Les voy a pedir que me acompañen por favor al libro de Romanos, capítulo 3. Y tal vez para hacer una pequeña introducción y recopilación de lo que hemos visto, el mes de agosto empezamos con el tema de la justicia de Dios. Adán habló acerca de que Dios es justo, que la justicia nace de Dios y que el ser humano es injusto. Y este mes lo que vamos a hacer es estudiar un término que quizá es muy conocido a nivel de iglesia, pero a veces no entendemos muy bien a qué se refiere. Y lo que vamos a estudiar estas 3 semanas del mes de septiembre va a ser sobre la justificación. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra justificación en un contexto muy diferente al que realmente significa. Y más adelante voy a empezar definiendo realmente qué es la justificación. Pero primero me gustaría contarles que la semana pasada, cuando Dan estaba predicando, yo todavía no había hecho este mensaje. Y estaba tratando de encontrar la manera de empezar a hablar de este tema, porque es un tema muy profundo, es un tema muy amplio. Y de hecho, yo creo que este ha sido uno de los mensajes que más me ha costado llegarle al punto, porque realmente hay muchísimo de lo que se puede hablar y tratar de encontrar el cuerpo para poder explicarlo correctamente realmente requiere su tiempo. Sin embargo, gracias a Dios, la semana pasada Adán me dio el pie perfecto para empezar a hablar de este tema. Y más que virtud de Adán, no que no la tenga, pero esto es la mano de Dios trazando lo que nosotros vamos a aprender. Todo este tema que estamos estudiando este año no es simplemente porque nació de la mente de Henry o de los líderes, sino que Dios lo puso en su corazón. Y el hecho de que ustedes estén aquí y hayan seguido todas estas series es porque Dios quiere enseñarnos algo. Y en concreto, con este tema de la justicia y de la justificación, no es la excepción. Entonces, les voy a pedir que leamos el texto que les dije, Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 19, y luego vamos a orar para que Dios tome control de este tiempo. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Acompáñenme en oración, por favor. Padre Santo, muchas gracias te damos por este momento que tú nos permites estar reunidos estudiando tu palabra. Quiero pedirte en este momento que tu Espíritu Santo sea el que enseñe este mensaje, Señor, que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra y que sea tu Espíritu el que nos confronte y el que nos cambie, Señor, sobre todo que lo que aprendamos hoy no se quede solo como un sermón más, sino que realmente pueda tener un impacto en transformar la vida de todos los que estamos aquí, Señor. La gloria sea para ti, ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Les decía que Adán me dio el pie perfecto para empezar este mensaje, porque el tema de la semana pasada era que el ser humano es injusto, y vimos que el ser humano, como bien relata el libro de Romanos, es inexcusable, no tiene ninguna excusa para argumentar delante de Dios que Él es justo, sino que desde su naturaleza y pasando por sus obras, todo el ser humano es injusto. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3 del 9 al 18, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo el texto que leímos la semana pasada que da una descripción muy cruda, pero real de lo que es la naturaleza humana. El hombre no tiene excusa porque también, como vimos la semana pasada,
Dios se manifestó a la creación, se manifestó a través de la creación en sí misma y se manifestó también a través de la ley moral escrita en sus corazones. Y teniendo esas dos evidencias, el ser humano es incapaz de ser justo, es completamente injusto. Y ahora, también vimos que esta injusticia hace al hombre merecedor de un castigo. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 2, donde dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras del ser humano son injustas, por lo tanto el pago que Dios le dará va a ser un castigo. Y en Romanos también vemos que la paga del pecado, o sea, ese pago que Dios da a cada uno por sus obras, la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Ese es el panorama que describe la humanidad. Y podríamos decir que ahí fue donde quedamos la semana pasada, en que el ser humano es completamente injusto. Y ahora, estamos de acuerdo que va a haber un juicio, ese momento en el que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el ser humano en ese juicio va a salir culpable, va a ser condenado. Ahora, como se han dado cuenta, toda esta serie de enseñanzas tienen mucha relación con términos legales, términos de derecho. Y hoy no va a ser la excepción, para no perder la costumbre. Entonces vamos a hablar acerca del término ser condenado. ¿Qué implica el hecho de que Dios le diga a la humanidad que por sus pecados van a ser condenados? La condenación, y voy a leer una definición que me pareció muy acertada, es una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo en la persona condenada. Es decir, el juez mira la evidencia y emite su veredicto. ¿Qué quiere decir que no es subjetivo? Es decir, que la condenación no depende de la persona, sino que depende exclusivamente de la evidencia, de sus actos. Por lo tanto, cuando nosotros estemos en ese juicio, toda la evidencia que hay en contra de nosotros va a resultar en que el juez, viendo esa evidencia, emita un veredicto justo que sería nuestra condenación. Y esa condenación sería recibir la paga de nuestro pecado, que es la muerte. El ser humano es incapaz de recolectar pruebas que hagan que el juez, viéndolas, no le condene. Y ese es el gran problema de la humanidad, que no puede hacer absolutamente nada para evitar esa sentencia, porque no depende del sujeto, no es subjetivo, no depende de lo que yo sea o lo que yo haga o mis intenciones o lo que en ese momento estuviese pensando, sino que depende de los hechos en concreto. Y estos hechos se tienen que contrastar contra una referencia, que es la ley. En un juicio secular, cuando una persona comete un delito, los jueces saben que esa persona cometió un delito con base en una ley. La ley estipula algo que no se debe hacer. Si la persona lo hace, las evidencias muestran que incumplió la ley, por lo tanto es merecedor de un castigo. Con nosotros, con la humanidad, es lo mismo. El ente regulador del juicio, eso contra lo que Dios va a contrastar las pruebas que hay en nuestra contra, es su ley. Y la Biblia es muy clara al decir que nadie puede ser justificado, y ya más adelante vamos a ver qué significa realmente ser justificado. La Biblia dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Lo acabamos de leer en el versículo 20 de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, si yo les hablara de justificación y dejemos de lado el entorno cristiano, dejemos de lado la definición bíblica, lo más probable es que si yo les digo ¿qué es una justificación?, ustedes posiblemente piensen en lo que uno presentaba para ausentarse de clases o ausentarse de algún examen, que se suponía que tenía que ser un dictamen médico y no que me dolía la cabeza nada más o que me sentía mal. Eso es lo que nosotros entendemos como justificación. ¿Qué es? O sea, defenderme a mí mismo. Alguien me está acusando de algo, volviendo al ejemplo de la escuela o de la universidad, me están acusando de no ir a clase. Y por no ir a clase yo tengo un castigo. Sin embargo, yo me justifico, presentando la justificación, valga la redundancia, que me excusa de haber faltado a clase. Y ese es el común denominador o el pensamiento central que tenemos nosotros de lo que es la justificación. Sin embargo, a la luz de la Biblia es algo diferente. Y voy a volver a leer una definición, y si creen que estoy leyendo lo mismo, no se preocupen, es que la definición es muy similar. Justificación es una declaración legal sin requerir un proceso o cambio subjetivo en la persona justificada. Es decir, el juez ve la evidencia y emite un veredicto. Es lo mismo que la condenación. No depende del sujeto,
sino que depende de los hechos. Esos hechos se tienen que comparar contra un marco legal, contra una referencia. Y la persona que es justificada es declarada justa. ¿Por qué? Porque se apegó por completo al marco regulador y no tiene ninguna falla en su contra. El juez ve esa evidencia y a la luz de la evidencia, basándose en la ley, que es el ente regulador, da su veredicto y declara a esa persona justa. Entonces podemos ver que tanto la condenación como la justificación son legales porque se basan en una ley, son puntuales porque van a los hechos, no dependen del ser humano, son externas a él, son legales, puntuales y externas al ser humano. Por lo tanto, cuando Dios vea la evidencia que hay en contra de nosotros, el único veredicto que va a dar es nuestra condenación. No le va a importar lo que nosotros podamos argumentar, no le va a importar cómo podamos defendernos, porque Él tiene las evidencias. Y si hay evidencias, la condenación es ver las evidencias y dar un veredicto. Ahora, este era el primer punto de este mensaje, la ausencia de justicia. ¿La ausencia de justicia en quién? En el ser humano. Queda claro a la luz de lo que vimos la semana pasada y lo que empezamos viendo hoy, que el ser humano es injusto, porque tiene todas las evidencias, el juez, que es Dios, tiene todas las evidencias necesarias para condenarlo. Ahora, el segundo punto que quiero que veamos es la necesidad de justicia. Y ahora, tal vez en este punto yo les podría preguntar, ¿quién es el que tiene la necesidad de justicia? Y la respuesta evidente sería nosotros. Si nosotros no tenemos justicia, pues necesitamos justicia. Pero quiero enfocarme en la necesidad de justicia con base en Dios. ¿Cómo? ¿Dios necesita justicia? No, ya vimos los primeros 2 sermones de esta serie que Dios es justo y la definición de justicia nace de Dios y no al revés. Entonces, ¿cómo Dios puede necesitar justicia? Bueno, lo que Dios necesita es ejecutar su justicia. ¿A qué me refiero con que lo necesita? Que Él, siendo justo, lo único que puede manifestar es justicia. Él necesita manifestar su justicia a la creación. De Él no puede salir otra cosa que no sea justicia. Y Él necesita que su justicia sea cumplida. Como les decía ahora en Romanos capítulo 2, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí viene un punto muy importante, y es que Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Si Él hace eso, está rehusando ver la evidencia que hay al frente de Él, está rehusando emitir un juicio que es legal, puntual y externo al ser humano. Y aquí está la parte interesante y es algo que yo me puse a pensar desde la semana pasada y agradezco a Dios que haya puesto ese pensamiento en mi corazón. Y es que cuando nosotros hablamos de injusticia humana, generalmente tendemos a hablar de lo malo que hace el ser humano, lo malo ante los ojos de la humanidad misma. Hablamos de la violencia, hablamos de el caos que se vive, del odio, del rechazo a Dios, etc. Y por eso podemos concluir, ok, vean todas las obras malas del ser humano, por ende el ser humano es injusto. Sin embargo, si hilamos más fino, las obras buenas, las obras que a la luz de los hombres son buenas del ser humano, también son injustas. Y eso se puede ver en temas como el perdón. ¿Cómo puede ser el perdón algo malo? ¿Cómo puede ser el perdón algo injusto? Si un criminal va delante de un juez y el abogado no sé si es el defensor, bueno, el abogado de la persona que está demandando al culpable, le presenta todas las pruebas. Hay una declaración del acusado diciendo que él cometió los delitos. Y el juez, viendo todo eso, viendo la evidencia, dice, no, yo quiero tener un acto de misericordia y lo voy a perdonar. Bien. Si eso realmente pasara en un juicio, la gente se volvería completamente loca. Saldrían a marchar y habría protestas y dirían que el sistema judicial del país es injusto y que es imposible que esa persona haya salido impune. Pero muchas veces hemos escuchado que la única persona que puede perdonar que puede perdonar al ofensor es el ofendido. Si yo hago algo contra mi hermano, mi mamá no me puede perdonar,
porque mi ofensa fue contra mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que generalmente decimos? Solo el ofendido me puede perdonar. Entonces, si yo hago algo contra mi hermano y él decide perdonarme, perfecto, ya estamos a mano. Pero eso no es justo. ¿Qué sería lo justo? Que yo pague por el daño que hice. Si en el ejemplo nuevamente de que yo hago algo contra mi hermano y por ejemplo le rompo, me iba a decir guitarra, pero él no tiene guitarra, le rompo algo que le guste, no sé, un juguete ya no usa, pues ustedes me entienden, le rompo algo muy valioso para él, el celular, y él me dice, no importa, lo perdono. Eso es injusto, porque yo tengo que pagar la acción que cometí y tiene que pagarse en base a la ofensa. Es decir, en este ejemplo yo tendría que comprarle un celular, pero él me dice, no, yo lo perdono. Y nosotros decimos, wow, qué bien, que lo hable. Qué buen ejemplo está dando. Sin embargo, ese perdón que nosotros damos es injusto. Ahora, eso no significa que queramos desearle el mal a toda persona que veamos y nos haga una ofensa, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando el punto poco a poco. Pero lo que quiero llegar es eso. Si Dios simplemente nos perdona, es decir, ve todos nuestros pecados y simplemente dice, no, yo los amo, los voy a perdonar, Dios sería injusto. Y antes de que me bajen del púlpito por hereje, déjenme llegar al punto. Si Dios simplemente nos perdona, Él estaría siendo injusto. ¿Por qué? Porque Él tiene la necesidad de impartir justicia. Y la justicia es pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, el hecho de que nosotros seamos injustos hace que tengamos una deuda delante de Dios. Y por eso Él nos va a pagar. Nos va a dar, bueno, sonó feo. Nosotros tenemos una deuda delante de Dios y nosotros debemos pagarle a Dios. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga de nuestra deuda es la muerte. ¿Y por qué tenemos que dar esa paga? Porque somos injustos y hemos cometido un montón de actos y nuestra naturaleza misma se rebela contra Dios y por lo tanto merecemos ese castigo. Ahora alguien podría pensar, bueno, simplemente anulemos la deuda. Si Dios, siendo el ofendido, anula la deuda, listo, ya cumplió. Él me perdona y no los está pasando por alto, simplemente está anulando la deuda. Pero aún así no podríamos ser justificados. Recuerden, justificados es ser declarado justo. Aunque a nosotros se nos cancele la deuda, que sería que Dios no nos dé la paga de nuestro pecado, seguimos siendo injustos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada para ser justos. Porque lo único que damos, el único fruto que damos, la única evidencia que podemos mostrar es injusticia. Y aunque la paga de nuestro pecado simplemente sea anulada, nosotros seguimos siendo injustos. Y hasta aquí esto pareciera un mensaje demasiado deprimente. Pero ahora viene lo interesante. No basta solo con satisfacer la pena, sino que también hay que satisfacer el precepto. ¿Qué quiere decir esto? Para que podamos ser justificados, nuestra deuda tiene que ser saldada, pero tenemos que tener los méritos para poder ser declarados justos. Cosa que ningún ser humano puede hacer. No puede pagar la deuda y no puede hacer méritos para ser declarados justos. Necesitamos de una intervención externa que cumpla con estas dos cosas: satisfacer la pena y satisfacer el precepto. Y entonces vamos al tercer punto: satisfacción de justicia. El ser humano es carente de ella, Dios necesita manifestarla y por lo tanto Él satisface su justicia. ¿Y cómo lo hace? Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Lo dice nuestro texto, Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí quiero volver a hacer una declaración que a lo mejor suene un poco chocante. Y lo digo por experiencia personal, porque yo muchas veces tuve esta percepción o la escuché y estaba de acuerdo con ella. No sé si fue que alguien me la enseñó o yo mismo llegué a formularla, pero muchas veces escuchamos que Dios nos ve a nosotros y nos ve llenos de pecado, por lo tanto nos tiene que castigar. Pero cuando creemos en Jesús,
Jesús se pone delante de nosotros y ya Dios no ve nuestro pecado, sino que ve a Jesús y su justicia, y por lo tanto a nosotros nos recompensa. Y eso suena increíble. Ahí podemos destacar el amor de Dios, la misericordia, la gracia al enviar a su Hijo. Pero pensemos por un momento con más cuidado en esta ilustración. Yo estoy lleno de pecado. Si Jesús se para al frente mío y Dios ya no ve mi pecado, no significa que yo dejé de estar lleno de pecado, sino que Dios no lo puede ver, porque solo puede ver a Jesús. Y entonces esta ilustración parece indicar que nosotros podemos engañar a Dios. Seguimos llenos de pecado, pero le mostramos a Jesús. Ve a Jesús, Él es justo. Bendígame por los méritos que Él hizo. No funciona así. Es como cuando a los perros les tienen que dar una pastilla, y si usted le da simplemente la pastilla, el perro no se la va a comer. Pero si usted se la mete en la comida o se la mete dentro de un bistec, el perro no ve la pastilla, ve el filete o es su comida y por ende se la come. Es más o menos esa la idea. Nosotros seríamos la pastilla llena de pecado que Dios repudia, pero nos envuelven en un pedazo de filet y ahora sí Dios nos puede aceptar. Pero eso no es justo. Nuevamente, ¿por qué? Porque nosotros seguimos cargados de pecados y porque nuestros pecados no han sido pagados. Es decir, no se ha satisfecho ni la pena ni el precepto. ¿Qué significa que nosotros seamos justificados en Cristo Jesús? Cuando nosotros somos justificados en Cristo Jesús, Dios sí está siendo justo. ¿Por qué? Porque Cristo cumple al mismo tiempo la pena y el precepto. ¿Cuál es la pena por nuestro pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió. ¿Cuáles son los méritos? ¿Cuál es el precepto? La ley. Cristo cumplió la ley. Es decir, Cristo sí puede ser justificado. Recuerden, justificado es ser declarado justo. Dios ve lo que hizo Cristo y la evidencia que Él tiene al frente le da la suficiente potestad de decir, lo declaro justo, porque cumplió con toda la ley. Ahí sí es justo que Dios justifique a Jesús, que lo declare justo. Y entonces ya tenemos a alguien que paga la pena y que paga el precepto. Y por lo tanto ya Dios ve satisfecha su justicia. Ya no es injusto que Dios nos perdone, porque no significa que Cristo se ponga delante de nosotros y Dios lo vea a Él. Significa que Cristo cargó con todo el pecado que tenemos nosotros y ahora cuando Dios nos ve, no es que vea a Cristo, es que nos ve sin pecado, con los méritos de Cristo. Cristo no se pone delante de nosotros, Cristo mora en nosotros y por lo tanto nos cambia y cancela la deuda y nos da los méritos para que Dios nos declare justos. Méritos que no son nuestros, que son de Cristo, porque los méritos están en cumplir la ley y ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Pero Cristo sí cumplió toda la ley. Él es el cumplimiento mismo de la ley y por lo tanto Dios le puede declarar justo. Pero lo maravilloso de esto es que Cristo nos da la posibilidad de que Dios nos declare justos también a nosotros, porque Él nos da de sus méritos. Y aquí llega un término muy importante, que es el término de imputación de justicia. Y si estuvieron atentos, las últimas 3 semanas estuvimos cantando el canto llamado Glorioso Intercambio. Y no fue porque a Charlie se le ocurrió que era el mejor canto para cantar en agosto, no. Es para ir preparándonos para esto, para entender cuál fue ese glorioso intercambio. Jesús toma nuestro lugar y hace lo que nosotros no podíamos, pagar la deuda. Y recibe lo que nosotros merecíamos, que es la paga del pecado, que es la muerte. Y hace lo que nosotros somos incapaces de hacer, que es tener los méritos para ser declarados justos. Cristo muere y obedece. Él paga y satisface la ley al mismo tiempo. Eso lo podemos ver como una transferencia doble.
nosotros le damos a Cristo nuestro pecado y Cristo nos da a nosotros sus méritos. Y ahí se completa la justicia de Dios, se satisface por completo. ¿Por qué? Porque el pecado que merecía ser castigado fue completamente cancelado a través de Cristo. Y los méritos necesarios para que Dios nos declare justos fueron satisfechos completamente en Cristo. Por lo tanto, el hecho de que Dios nos perdone, ahora sí es justo. Porque no es que Dios simplemente se hace el de la vista gorda y ya, nos perdonó y se olvidó de los pecados que hicimos y seguimos adelante, borrón y cuenta nueva. No, es que los pecados tenían que ser pagados. Tenían que satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es justo y lo único que pueden hacer de Él es justicia. Y si Él nos hubiera perdonado, así sin más, Él estaría siendo injusto. Pero Él es tan justo que ideó un medio justo para que nosotros fuéramos declarados justos. Y lo voy a repetir porque sonó como trabalenguas. Dios es tan justo que ideó un método justo para que nosotros fuésemos declarados justos. Esto sí es justo porque Dios nos da el pago que merecemos. Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Nosotros sí recibimos ese pago, pero Cristo lo recibió en nuestro lugar. Sobre Él cargó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahí está el castigo. Dios ejecuta su sentencia y la deuda ahora sí puede quedar cancelada. Y además, ya hay méritos para que Dios nos declare justos, pero estos méritos no nos son propios, no son intrínsecos de nosotros, sino que vienen de Cristo, el único que fue capaz de cumplir el ente regulador, el único que fue capaz de cumplir la ley y tener los méritos necesarios para que Dios lo declarara justo. Dios trata a Jesús como un impío para tratarnos a nosotros como Jesús mereció ser tratado. Ese es el glorioso intercambio. Y por eso cantamos glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio. Esto es un misterio. El mismo Romanos dice, todavía osará alguien a morir por los justos, pero ¿quién osará a morir por los injustos? Y vean que a la luz de lo que acabamos de ver, no era solo morir por los injustos, sino otorgarles los méritos de justicia a personas que no habían hecho nada para ganárselos. No es solo que Cristo nos perdonó la paga del pecado, sino que nos dio las herramientas necesarias para que nosotros recibiéramos lo que solo a Él le correspondía. Hay una ilustración que Henry ha dado muchísimas veces respecto a este tema, y es con una canción que ahorita no recuerdo de qué cantante es, pero que dice que fue injusto que murieras por nosotros. No, fue lo más justo que Dios pudo haber hecho. Porque recuerden que la justicia no es en base a nosotros. El hecho de que algo sea justo o injusto no depende de mi percepción o de lo que a mí me parezca, sino que depende de Dios. Y fue justo que Cristo muriera. ¿Fue justo para Cristo? ¿Fue justo para nosotros? No, fue justo para Dios, porque era la única forma de satisfacer su justicia y darnos la oportunidad de ser justificados, de poder ser perdonados justamente, que su ira quedara completamente satisfecha y ahora Él pudiera otorgarnos sus bendiciones. Él es nuestra propiciación. Vean lo que dice el versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esta palabra propiciación hace referencia a un apaciguamiento, hace referencia a satisfacción. Es decir, Cristo fue la justicia de Dios satisfecha. Y no lo dije antes, pero ese es el título de este mensaje, la justicia saciada. La justicia de Dios quedó completamente satisfecha en Cristo Jesús. Por eso Él al morir dice, consumado es. Terminó.
La justicia de Dios quedó completamente satisfecha en Cristo. Por lo tanto, ahora a todos los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos suyos. Porque ya Cristo hizo los méritos para eso. Y porque pagó la deuda que ellos tenían con Él. La muerte de Cristo, la muerte violenta, la muerte en la cruz, satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Acompáñenme a Isaías capítulo 53, un pasaje bastante conocido, pero que nos va a ayudar a entender bastante este glorioso intercambio. Isaías 53, a partir del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Merecía Jesús ser desechado y despreciado entre los hombres, teniendo los méritos para ser declarado justo por Dios? El único con los méritos para ser declarado justo por Dios. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que merecíamos nos otorgó paz. El precio de nuestra paz con Dios es este, que él fuera herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Injusticia, ausencia de justicia en el ser humano. Pero estos peros en la Biblia son realmente gloriosos, porque marcan un cambio entre la desesperanza que teníamos y la gloria y esperanza que tenemos ahorita en Cristo. Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, desesperanza, castigo, ira. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendiciones, vida eterna, ser adoptados en la familia de Dios. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús nunca dijo que era injusto. Él entendía que la justicia de su situación no dependía de él, sino de Dios, quien define la justicia. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, con que nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién es la salvación? De Jehová. Es Él el que quiso quebrantar a Cristo. Es Él el que lo puso como propiciación por nuestros pecados. Porque Él, siendo justo, ideó un medio justo para que nosotros fuésemos declarados justos. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, el padecimiento que teníamos que sufrir nosotros. La ira de Dios cayó por completo sobre Cristo en la cruz. Sobre ese Jesús que durante su ministerio terrenal había dicho 1 y 1000 veces: yo y el Padre uno somos. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. El que me ve a mí ha visto al Padre. Padre, glorifícalos con la gloria que me diste antes de la fundación del mundo. Ese Jesús en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros merecemos ser desamparados por Dios. Nosotros no merecemos estar aquí en este momento. La humanidad debió haber sido extinta desde el momento en que Adán pecó. Pero como dice en nuestro texto en Romanos, Dios fue paciente, pasando por alto los pecados. ¿Eso significa que no los va a castigar? No.
sino que retrasó su sentencia para manifestar su justicia en Cristo Jesús. Jehová le sujetó a padecimiento, el padecimiento que nos correspondía a nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Que los injustos seamos declarados justos. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Que pecadores como nosotros podamos llamar a Dios Padre. Que pecadores como nosotros tengamos paz para con Dios. Que pecadores como nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Para que pecadores como nosotros seamos justificados. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. ¿Habrá valido la pena para Jesús? Y quedará satisfecho. Él quedará satisfecho por su sacrificio. Dios queda satisfecho porque su justicia fue saciada. Y nosotros quedamos satisfechos porque nuestro pecado fue perdonado justamente y somos justificados justamente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos injustos, y llevará las iniquidades de ellos. El intercambio. Él llevó mis pecados, yo llevo sus méritos. Por tanto, por todo lo que está hablando el capítulo 53, porque Él no hizo engaño con su boca ni hizo maldad, porque se sujetó a padecimientos, porque llevó en Él nuestros pecados, porque resucitó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo es posible que poniendo su vida, o sea, muriendo, pueda haber linaje? Y vivirá por largos días, porque resucitó, porque venció lo que a nosotros como seres humanos nos define como limitados, nos define como mortales. Por todo esto, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, para que nosotros fuésemos contados con los justos, cuando solo hay un justo y habemos un montón de pecadores. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Aleluya por este glorioso intercambio. Y ahora, cuando nosotros meditemos en la misericordia de Dios, esto va a tener un impacto mucho más profundo. Porque ¿cuál es la definición más común que le damos a la palabra misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. Pero a la luz de este mensaje podemos concluir que si misericordia fuera que Dios no nos da lo que merecemos, Dios estaría siendo injusto, porque estaría dejando pecados sin pagar. La misericordia de Dios es que Él nos da lo que merecemos, pero es Cristo el que paga. Dios sí nos da lo que merecemos. Él le dio lo que merecíamos a Cristo y Él pagó absolutamente todo y recibió absolutamente todo lo que merecíamos. Y esto hace que la misericordia sea mucho más maravillosa, porque exalta más a Dios, porque Dios es el que se lleva la gloria al fin y al cabo, porque no hubiésemos podido hacer nada para alcanzar el lugar que tenemos hoy en Cristo, porque nuestra posición cambió. Efesios capítulo 2 nos enseña que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, pero ahora somos adoptados en la familia de Dios. Pasamos de ser enemigos a ser hijos. Pasamos de merecer castigo
a merecer bendiciones, pero no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, porque ahora somos coherederos con Él. ¿Cuál es la herencia que Dios le dará a Jesús? En Isaías lo podemos ver. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Dicen en otra parte de la Biblia, ahora no recuerdo en cuál, que Dios le dará la tierra por herencia y nosotros vamos a reinar con Él. ¿Qué hemos hecho para merecer que Dios nos trate como reyes y sacerdotes, como dice Pedro? Nación santa. ¿Qué hemos hecho para que Dios nos vea y nos declare santos? Nada. No podemos hacer nada. El único que podía hacer algo, lo hizo. Por amor, por gracia, por misericordia, nosotros somos justificados. Y entendiendo que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos esta justificación, entendemos por qué Pablo dice que somos justificados por la fe. Vamos al versículo 24 de Romanos, nuevamente, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Este pasaje dice que somos justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la fe. ¿Por qué es gratuitamente? Porque si pudiéramos pagar, y entiéndase pagar, es tener el mérito suficiente para que Dios nos dé lo que estamos pidiendo. Cuando nosotros compramos algo, el vendedor requiere un precio. Y si nosotros queremos ese producto, nosotros tenemos que pagar lo que ese vendedor requiere. Tenemos que tener los méritos para poder llevarnos el producto. Entonces nosotros estamos pagando. Pero si nos lo regalan, no teníamos mérito alguno para llevárnoslo. Posiblemente alguien sí lo podía pagar, pero esa persona me lo quiso regalar. Eso es gratuito. Nuestra justificación, nuestra salvación también es gratuita, porque nosotros somos pobres en espíritu, porque no tenemos nada para ofrecerle a Dios, porque lo único que podemos darle es pecado. Son las obras de la carne que habla el libro de Gálatas. Es la descripción que da Romanos 1 de lo que hizo el ser humano frente a la revelación de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, sino que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Se encendieron en lascivia los unos con los otros. Las mujeres abandonaron el uso natural de sus cuerpos, los hombres cometieron actos hombres con hombres. Y podemos seguir la lista. Eso es lo que nosotros teníamos para darle a Dios. Pero Él gratuitamente colocó en nuestras manos su justicia. Y ahora sabemos que ese regalo es completamente justo, porque la paga y el precepto quedaron completamente satisfechos en Cristo. El versículo dice, es justificado gratuitamente por la gracia, por medio de la fe. ¿Por qué es gracia? Otra vez la definición de gracia. Dios nos da algo que no merecemos. Eso sería injusto, porque Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Y si nosotros, teniendo obras malas, recibimos gracia, Dios estaría siendo injusto. Redefinamos la gracia. No es que Dios no nos da no es que Dios nos da lo que no merecemos, sino que Dios nos dio lo que Cristo merecía. Y entonces la gracia cobra un sentido mucho más amplio, porque lo que nosotros tenemos no nos corresponde, sino que le corresponde a Cristo. Pero Él, por amor a sus hermanos, a nosotros los que habíamos de creer, estuvo dispuesto a ir hasta la muerte para que nosotros pudiéramos compartir de sus beneficios, de su recompensa. Cuando la paga de nuestro pecado es muerte, la paga de la obediencia de Cristo es justificación, es justicia. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz
para con Dios. Así como cuando alguien a uno le presta plata y uno se la devuelve y dice, listo, quedamos en paz. No hay más deuda. Ya usted no tiene que cobrarme por mensajes cada 2 minutos, no tiene que esperarme a la salida del templo porque no le he pagado. Ya, listo, ya no hay deuda. De esa misma forma, nosotros podemos presentarnos delante de Dios, ya con manos llenas, no llenas de nosotros, sino llenas de Cristo. Y ya no es, como les decía la ilustración anteriormente, ya no es que Cristo se pone delante de nosotros, no, es que Cristo habita en nosotros. Y Dios sí nos ve a nosotros, pero ahora ve los méritos de Cristo. Nos ve a nosotros siendo justos, nos ve a nosotros siendo santos, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo sí lo mereció. Gratuitamente, por gracia y por medio de la fe. Si nos es regalada por Dios, debemos creer que nos fue regalada por Dios. Debemos creer que realmente el pago y el precepto fueron cumplidos en Cristo. Debemos creer realmente, primero, que somos injustos. Nosotros no podemos tener evidencia tangible de que lo somos, porque alguien se podrá excusar diciendo, es que yo no soy tan malo como, es que yo nunca he hecho tal cosa. Entonces, no, yo no soy injusto. Nosotros no podemos ver a una persona y decir que hace bien o que hace mal. No podemos ver sus intenciones, no podemos ver su corazón. No podemos ver nuestras intenciones muchas veces. A veces hacemos algo que para nosotros está bien, pero en realidad estamos siendo motivados por un pensamiento egoísta. Porque quiero que me vean, no porque realmente quiera ayudar a otra persona. Debemos tener fe para creer que somos injustos. Ahora, no es tan difícil creer que somos injustos si nos detenemos a analizar nuestra vida. Y dejemos de pensar por un momento en los demás, en la humanidad injusta. Pensemos en el individuo injusto. ¿Qué he hecho yo para que Dios, viendo la evidencia, me declare injusto? Entendiendo que Dios nos declara injustos por nuestra naturaleza pecaminosa, que se manifiesta en pecados. ¿Qué pecados he cometido que manifiestan mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué pecados cometo que manifiestan mi naturaleza pecaminosa? Pero también hay que creer por fe que somos justificados. Debemos confiar que Él es capaz de cumplir lo que prometió, que Él es capaz de cumplir con lo que nos está ofreciendo, que Él es capaz de poner nuestros pecados en Cristo y poner los méritos de Cristo en nosotros. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que justifica. Y aquí voy a hacer un pequeño spoiler del mensaje de mañana en la tarde. Para los que vengan, hagan como que no lo escucharon mañana, pero es que realmente apoya mucho el punto que quiero dar. Justificados gratuitamente por gracia por medio de la fe. ¿Cuál fe? ¿Qué es fe? Creer en lo que no puedo ver. Yo puedo creer que allá afuera hay alguien vendiendo mangos, porque yo siempre hago analogías con comida. Bueno, yo lo puedo creer con todo mi corazón, y eso es fe, según la definición que muchas veces oímos. ¿Cuál es la fe que salva? Vamos a ver que la fe que salva es racional, contrario a lo que el mundo nos quiere señalar hoy en día. El mundo cree que los cristianos, porque tenemos fe, estamos alejados de la razón. La Biblia enseña todo lo contrario. Vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Analicemos este texto y díganme si aquí no hay una coherencia lógica. ¿Cómo invocarán
aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en alguien que no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les cuenta? El mundo cree que nosotros creemos en Dios porque sí, porque no teníamos nada mejor que hacer, porque fue la primera creencia que me presentaron, entonces con esa crecí y en esa creo. Nuestro creer no es irracional, nuestro creer es racional. ¿Por qué es racional? Porque está basado en la palabra de Dios, porque está basado en evidencias. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con astucia la verdad, con injusticia la verdad, perdón. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier ser racional debe concluir que hay un Dios. Entonces nuestra fe no es irracional, al contrario, nuestra fe responde a las evidencias. Lee Strobel, un predicador, decía que se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Porque para ser ateo yo tengo que creer que la nada produjo todo, que la muerte produjo vida, que el desorden produjo orden perfecto. Y para eso sí se necesita fe. Porque alrededor de nosotros no vemos que eso suceda. Siempre que hay algo inteligente, hay alguien más inteligente detrás. Los teléfonos inteligentes no serían inteligentes sin alguien inteligente que lo diseñara, sin alguien inteligente que lo programara a hacer lo que hacen. Y alguien dirá, ay, la inteligencia artificial es un entrenamiento hecho por seres humanos. Detrás de lo inteligente hay alguien más inteligente. ¿Qué hay más inteligente que el universo? Que está perfectamente ajustado para que todo esté en su lugar. Las fuerzas gravitacionales en su punto perfecto para que los planetas se mantengan a flote sobre la nada. Nuestro cuerpo. ¿Qué más ajustado perfectamente hay que nuestro cuerpo? Que ustedes puedan estar procesando todo lo que yo digo y otro montón de cosas al mismo tiempo. Nuestra fe es racional. Y esa es la fe que salva. No es una fe en una oración, no es una fe en un objeto ciego, no es una fe a ciegas. Es una fe completamente racional. Claramente tenemos que dar un paso de fe a lo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido? No es que Dios no existe. El paso de fe a lo desconocido es creer que ese Dios que existe, ante el cual nosotros estamos completamente en deuda, ya la canceló en Cristo y ahora nos quiere dar a nosotros la justicia de Él. Esa es la fe que tenemos que tener, en que Dios es quien dice ser y que Dios va a hacer lo que promete. Esa es la fe que salva. La fe que salva es racional. Ahora, también es emocional. ¿Por qué? Porque tiene que haber tristeza por el pecado. Y tristeza genuina, real arrepentimiento. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, rápidamente. La fe que salva es emocional porque tiene que haber tristeza por el pecado, por mi injusticia, por mi posición injusta delante de Dios, pero al mismo tiempo tiene que haber gozo por la salvación recibida, porque fue gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Hechos capítulo 2, versículo 37. Después del día de Pentecostés, Pedro hace uno de los discursos más hermosos en el Nuevo Testamento. Su predicación hizo que se convirtieran alrededor de 3,000 personas. Pero ¿cuál fue la reacción de las personas que se convirtieron al haber escuchado el mensaje de Pedro? Versículo 37. Veamos desde el 36. Pedro está hablando de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento de un Mesías y cómo Jesús era ese Mesías prometido. Y el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los judíos mataron a su Mesías. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí está lo emocional.
arrepentimiento y tristeza genuina por su pecado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hubo tristeza, pero ahora después de la tristeza tiene que haber gozo. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. La fe que salva es racional, es emocional. Y la palabra de domingo, que se las doy hoy sábado, es volitiva, con L, no con M, ¿verdad? ¿Nadie lo entendió? Bueno, era volitiva, no vomitiva. ¿Qué significa volitiva? Que somete al pecador a Cristo. Es decir, cuando nosotros lo único que podemos generar es desobediencia, la fe que salva nos permite obedecer. Y nuevamente, no es de nosotros. Es un regalo gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Vamos a Santiago 2:17. La fe que salva no es solo decir yo creo en Dios y listo. La fe que salva no es decir yo un día creí y listo. La fe que salva no es decir yo un día me arrepentí y listo. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios, creer que Jesús murió por mis pecados, creerlo solamente, sigue sin darme méritos para ser declarado justo. Porque yo puedo decir que creo, pero mis obras van a demostrar lo contrario. Y por esas obras yo merezco ser declarado condenado. Soy pecador y por lo tanto merezco ser condenado. Pero la fe que salva es una fe que transforma mi vida para que ahora yo pueda obedecer. Y ahora, los méritos de Cristo son los que me dan la justificación. Pero esos méritos me permiten a mí hacer cosas que ahora sí agraden a Dios, las cuales tampoco son mérito mío, porque vienen de Él. Como decía, creo que era Spurgeon, lo bueno que veas en mí es de Dios, todo lo bueno que veas en mí es de Dios y todo lo malo es mío. Nuestras buenas obras, una vez que estamos en Cristo, también le pertenecen a Él. El objeto de la fe que salva entonces es Cristo. Es que Cristo dijo ser quien era, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que si nosotros creemos en Él vamos a poder tener vida en su nombre, como dice Juan capítulo 20, que Él hizo lo que dijo, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Debemos creer que Él hizo lo que dijo que hizo, y debemos creer que Él hizo todo esto para lo que Él dijo que lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, presente, un cambio completo de vida que me lleva a seguir creyendo, no creer una vez y listo, un cambio completo de vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Recuerden Isaías 53, todos nos desviamos como ovejas, cada cual por su camino, para que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál puede ser la conclusión de este mensaje? La misma conclusión a la que llegó Pablo en Romanos capítulo 3. Nuestra conclusión es: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esta justificación deja la justicia de Dios saciada. Cristo dijo: consumado es. Su justicia fue satisfecha y ahora nosotros podemos recibir su perdón justo.
y nuestros pecados pueden ser perdonados justamente, nuestra naturaleza cambiada. Dios nos da bendiciones porque ahora tenemos los méritos para ser bendecidos, pero esos méritos son los méritos de Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, no escatimó nada. ¿Por qué nos bendijo con toda bendición espiritual? Porque Cristo merecía ser bendecido con toda bendición espiritual. Y si tenemos fe en Él, nosotros también lo merecemos, porque Él nos da esa oportunidad. Esta justificación, esta declaración de justicia que Dios hace con nosotros, sí es justa. Fue justo que Cristo muriera, porque en Cristo se cumplen la pena y el precepto de la ley, satisfaciendo por completo la justicia de Dios. Si hay alguna persona que está aquí y nunca ha reconocido su injusticia, no ha tenido esta fe que salva, esta fe racional, emocional, de obediencia, la conclusión es que esa persona es injusta, completamente injusta. Las evidencias que Dios tiene de su comportamiento lo único que le van a acarrear es condenación. Y no hay nada que pueda hacer para evitar que esa sentencia se ejecute, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. Efesios 2, del 1 al 4, describe esa condición. Este texto también se los mencionaba antes. Estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, siendo hijos de ira, haciendo lo que por naturaleza hacen los hijos de desobediencia. Versículo 5, dice, pero Dios, el glorioso intercambio se ve manifestado en ese pero. Siendo nosotros pecadores y estando muertos en delitos y pecados, Dios cargó de pecados a Cristo y lo mató para que nosotros disfrutáramos de las bendiciones y los merecimientos de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para esa persona que está sin Cristo, esa es la mejor noticia que puede recibir durante su vida. Ese glorioso intercambio completamente justo, en el cual Dios cargó en Él sus pecados y le dio a usted las bendiciones que Cristo merecía. Arrepiéntanse de sus pecados. Genuinamente, racionalmente, emocionalmente. La evidencia está ahí. El versículo 19 dice, todo lo sometió bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Inexcusable eres, oh hombre, arrepiéntase de sus pecados y crea que Dios ya proveyó el método justo para que usted sea declarado justo. Y para el creyente que ya ha sido justificado por Dios, recuerde qué era lo que usted merecía, qué era lo que merecíamos, qué era lo único que podíamos darle a Dios. Y recuerde que fue por gracia, gratuitamente, por medio de la fe, que es completamente justo que Dios nos haya perdonado, porque Cristo cargó con nuestros pecados y cumplió la ley que nosotros no podíamos obedecer. Dele gloria y gracias todos los días por ese glorioso intercambio. Y viva de acuerdo con su nueva naturaleza. La fe que salva me capacita para obedecer, obedezca. La fe que salva me acerca a Dios, viva cerca de Dios. La fe que salva me da acceso al trono de la gracia, continuamente presentes al trono de la gracia. No descuidemos esta salvación tan grande, porque el precio, el castigo de nuestra paz fue que Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Aleluya y gloria a Dios por este glorioso intercambio. Acompáñenme en oración. Padre, realmente estudiar este tema no puede pasar desapercibido. Realmente meditar en este tema, Señor, nos tiene que llevar a una reacción de temor al entender nuestra injusticia y al entender lo que vamos a recibir por ella.
o nos debe llevar a una sensación de humildad y completo agradecimiento, porque tú nos has librado del castigo de nuestra injusticia, satisfaciéndola completamente en Cristo. Señor, fue justo que Cristo muriera. Nuestro perdón es justo. Aún en el perdón tú demuestras tu justicia, porque tú eres justo y lo único que pueden hacer de ti es justicia, Señor, completamente contrario a nosotros. Señor, yo te quiero pedir que si hay alguien aquí que sigue siendo injusto, que no ha recibido gratuitamente por gracia, por medio de la fe, tu veredicto, declarándole justo, tú toques ese corazón, Señor. Le des el arrepentimiento necesario para entender el problema en el que está metido, el problema del cual no tiene escapatoria y que es un problema más grande que su propia vida. Y que le permitas tener esa fe que salva, Señor, esa fe de la cual tú eres el objeto, esa fe que entiende que te necesita y esa fe que cree con todo su corazón que tú ya has dado la respuesta al problema. Y para los que ya hemos creído, Señor, que nunca se nos olvide que nuestra fe viene de ti, que nuestra justicia viene de ti y que todos los días te agradezcamos por ese intercambio y sobre todo que vivamos de acuerdo con ese intercambio, porque ahora tú nos has dado la capacidad de producir frutos de justicia, frutos del Espíritu, frutos que te agraden. Siendo enemigos tú nos has hecho tus hijos, estando alejados tú nos has hecho cercanos a tal punto que tú moras en nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo con esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, y a proclamarla al mundo, a ese mundo injusto que te necesita, recordando que nosotros éramos parte de ellos y lo seguiríamos siendo si no fuera por ti, Señor. Bendice tu palabra y que realmente este mensaje, Señor, permita que cambiemos cosas en nuestra vida y que si hay alguien que aún no te conoce, que tú puedas hacer la obra en ese corazón y le justifiques por los méritos de Cristo, Señor. Te pido que nos guardes en el regreso a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Emma. Una muy buena preparación de un sermón y gracias a Dios porque este tema de la justificación se ha tocado. Vamos a ir al tiempo de preguntas y respuestas. Es imposible que no tengan preguntas. Simple y sencillamente es imposible. Voy a decir algo antes de esto. Alguien me podría decir, Henry, ¿por qué usted incentiva que este tipo de predicaciones profundas se hagan con un grupo de jóvenes donde las edades son tan variadas? Donde hay personas tan menores y otros tan mayores. Muchachos menores, a usted en el mundo muy probablemente le hablen de manera explícita sobre otros temas. Aproveche cuando en la iglesia se hace de esta forma. Ha habido una mala tendencia en el cristianismo de minimizar la enseñanza y minimizar la comprensión de aquellos que la reciben y pensar que no son capacitados. Yo creo que ustedes son completamente capacitados para recibir enseñanza como la de hoy. ¿Hubo algo que no entendieron? No se complique por lo que no entiende. Preocúpese por lo que sí entiende y no pone en práctica. Y si usted entendió algo muy claramente, que yo creo que hoy entendió mucho, muy claramente, pónganlo en práctica. Mientras Emma estaba hablando de esto, me remonté 10 años atrás en mi vida. Y yo no sé si yo ya lo he contado públicamente, algunos cuantos se los he contado, pero me remonté al momento en el que yo me convertí al cristianismo. Yo estaba en una tarde viendo un video, buscando información. Yo no me sentía satisfecho con mi salvación porque yo siempre dije, soy salvo porque yo creí una vez. Y mi respuesta siempre era la misma, yo soy un hijo de Dios porque yo una vez creí. Pero yo sentía que había falta de algo más. Di con un video que era el extracto de una predicación. La predicación se llamaba ¿Cómo sabes que crees? Está en inglés, How do you know that you believe? Y ese pequeño extracto de esa predicación me dio una bofetada. Yo dije, yo decía que yo creía, pero ¿cómo sé que creo? ¿Cómo yo lo sé?
Y a partir de ahí, toda esa noche, esa tarde, noche, yo pasé súper inquieto con el tema. Y hubo una parte de la historia que no conté. Yo ya estaba estudiando en un seminario para ser pastor en esa época, ¿verdad? Al día siguiente me levanto para ir a mis clases de seminario, me siento y casualmente una persona da un devocional acerca de la justificación. Y concluye en una clase para personas que están estudiando para ser pastores, que quien tenga dudas se arrepienta de sus pecados y crea. Y yo dije, esto es Dios hablándome a mí directamente. Y yo me arrepentí de mis pecados. Yo creí en el Señor Jesús. Recuerdo que en mi inmadurez todavía me monté en el bus y en mi inmadurez yo decía que este bus no choque porque todavía no me he arrepentido, pero no entendía que ya Dios había trabajado en mi corazón. Y yo me arrepentí y creí, precisamente porque alguien me habló del tema de la justificación, como tiene que ser hablado. Yo le agradezco a Emma porque me desbarató algunas frases cliché que tengo en mi mente, ¿verdad? Y yo siempre decía, misericordia es que Dios no nos da lo que merezco y gracia es lo que Dios me da lo que no merezco. Ahora le voy a cambiar el tiempo verbal. Misericordia es que Dios no me da lo que merecía, pero ahora en Cristo sí merezco. No por mis méritos, sino por Cristo. Gracia es que Dios me da lo que no merecía, pero ahora merezco en Cristo por sus méritos. La ilustración ya no es Dios ve a Cristo delante de Henry, no, Dios ve a Cristo en Henry. Y por eso soy justo delante de Él. Qué bonito, ¿verdad? Poder aprender, poder salir de aquí. Yo salí de aquí y aprendí. Qué bonito esto, muchachos. Yo les animo a que ustedes, y de paso, es un hábito que ahora estamos teniendo después de la pandemia, estamos grabando los mensajes. Repáselo, vaya, métase a la página y vuélvalo a escuchar, repáselo. Sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Ahora sí las preguntas. Cristi había levantado su mano, por aquí ya le llega el micrófono. Si alguien más, para que vayamos sabiendo ya quién tiene un comentario o opinión, por aquí Eli, y hay alguien más que después de Eli, Dani. Entonces mejor después de Cristi y Dani, para luego venir acá y no hacer así y correr. Listo, ok. Perdón. Bueno, primero que todo felicitarlo porque muy bonito el mensaje y muy claro. En algún momento él dijo, Emmanuel, ¿verdad? Que qué maravilloso que el planeta está girando y estamos en la nada. Bueno, tal vez yo soy muy científica en eso. Yo pienso que no estamos en la nada, sino que hay una tela que rodea el planeta y estamos en conforme a Dios, porque para mí Dios no es solo la tierra, ya es el universo. No sé. Y ya todo lo demás sí concuerdo y lo felicito por animarse. Sí, no le entendí muy bien Digamos, está el planeta, ¿verdad? Ajá. Tierra. Entonces, no es como que uno lo ve así delante, que está girando y no hay nada. No, un vacío. Es un principio físico que ahorita no recuerdo el nombre. Sí, Creo que es la principio. distorsión del espacio-tiempo, que básicamente dice que el planeta a su alrededor genera como una especie de huequito en donde está metido. ok. Exactamente. Pero la pregunta sería, si hay una tela, ¿por qué no se rompe? ¿Por qué no se ha roto a lo largo de la existencia del universo? ¿Cómo surgió esa tela? ¿Quién creó al planeta y lo puso en esa tela? ¿Quién le da vida a las personas del planeta que habitan sobre esa tela? Dios. Exactamente. Claro. ¿Y quiénes somos nosotros frente a Dios? Absolutamente nada. Y por eso es Él el que se lleva la gloria. Por eso es que tenemos evidencia de que Él existe, porque ¿quién pudo haber creado todo lo que vemos a nuestro alrededor? Solamente Dios. Claro, completamente. Bueno, y ahí está su respuesta, Sí. ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios tiene control tan milimétrico y esto demuestra también su soberanía. Antes de la siguiente pregunta, ahora que Manuel estaba mencionando, hay un texto, no lo puedo exponer claramente por cuestiones de tiempo, pero Lucas capítulo 7, versículo 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron, justificaron a Dios. El término, o sea, sí, ciertamente Dios es justo. Esto fue después de que Cristo presentó una defensa acerca de lo racional que era el ministerio de Juan el Bautista. Y entonces ellos dijeron, sí, claro, Dios es justo. Y su respuesta fue una acción, se bautizaron en el bautismo de Juan. Pero más adelante dice, los fariseos y los intérpretes desecharon. Y al final Jesús les expone una serie de versículos, diciéndoles,
que ellos se parecen a los muchachos que están entre las plazas, que tocan flauta y ellos no bailan, que os endechan y ellos no lloran. Dice, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía pan ni vino, y dijisteis, demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y diceis, este es un comedor y bebelón, o sea, nadie le queda bien. Y sigue diciendo, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¡Wow! Y los hijos de Dios ven a Dios y dicen, Dios es justo. Por eso rechazamos el canto de Van Craft. Dice, sé que no es justo que tú me amas. ¿Cómo? O sea, estudia la doctrina de la justificación. Escucha a Emanuel, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser justo que Dios me ame? Claro que es justo porque Dios me ama en Cristo. Y es justo, ¿verdad? Dani, ahorita venimos a Eli. Bueno, yo también quería agradecerle a Emma porque el mensaje fue muy bueno y por la preparación y todo. También, al igual que Henry, me desbarató algunos conceptos, ¿verdad? Y la verdad estoy muy feliz por el mensaje que nos recuerda lo que es la salvación, ¿verdad? Yo quería agregar nada más un comentario, porque ahora Emma mencionó el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y a veces esa palabra paz la relacionamos como con un sentimiento de tranquilidad, ¿verdad? Pero si usted se pone a ver todo lo que está antes de Romanos 5, es lo que más expuso el día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué es lo contrario a la paz? La guerra. Y nosotros estábamos en guerra con Dios. Pero ahora por la fe estamos en paz con Dios. Entonces tiene mucho sentido después lo que dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y ahora Emma mencionó, Hechos 2, y vemos todo lo que pasó con los judíos después de haber recibido esa predicación, ¿verdad? Partían el pan, oraban juntos. Hay una paz definitivamente con Dios después de esa guerra que teníamos con Él. Entonces solamente quería agregar eso. Completamente, es Dios de paz, ¿verdad? Qué asombroso. Eli tiene pregunta y opinión. Me pareció ver otra mano por aquí. Bueno, Jonathan. Y no sé si hay alguien más que tiene una pregunta o una opinión. Esas serían las últimas dos. Eli. Bueno, a mí se me vinieron un montón de cosas a la mente, pero una de las cosas que se me vino a la mente fue que en esto de aguas vivientes ilustran la justificación, eso, que somos salvos literalmente en ahí se me olvidó el nombre, como en un lugar ahí, en un court. Es que no me acuerdo el nombre. Sigue exponiendo la idea y nosotros ahorita le agarramos. Lo hacen como de que uno obvio es el que está mal y uno llega en el juez y no es como de yo lo hice en el pasado, porque o sea, llega alguien que... ¿Cómo? En la corte. Sí. Una corte. Okay. Llega alguien y dice, vea, juez, yo robé, pero no, eso fue en el pasado, no es así. También lo ilustran con, yo, o sea, no hice tan mal como aquella otra persona, pero o sea, lo hizo mal. Y no, o sea, Jesús es el que llega y le dice al juez, vea juez, yo tengo el dinero para pagar la deuda que él tiene por haber infringido la ley. Y bueno, técnicamente uno es el que acepta que Jesús lo pague, porque hay gente que dice, yo no necesito a Jesús, yo no necesito que Él pague, yo tengo suficiente para darle, pero no. Y uno es el que tiene que, o sea, aceptar y decirle, Jesús, sí, vaya, pague, porque yo acepto. Y técnicamente le está salvando a uno la vida. Y por eso uno debería de dedicar toda la vida a servirle a Dios. Es una ilustración fabulosa. Gracias, Eli, por compartirlo. Si alguien no está familiarizado con ese ministerio de aguas vivientes, en inglés, Living Waters,
tienen material muy bueno y me gozo un montón que ustedes lo estén consumiendo, ¿verdad? De hecho, con respecto a estos mitos incluso evangelísticos, que esto llega a implicaciones evangelísticas, hay un libro gratuito, está en internet gratuito, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, la mentira del evangelicalismo moderno. Si les gusta leer y tienen tiempo de descargarlo, háganlo, es genial. Y el material es muy bueno. Y sí, definitivamente, eso es lo que Emma decía, eso es la imputación de la justicia, precisamente, es Cristo imputando la justicia. Y con esa ilustración llevémosla más allá. No es que Jesús llega y paga lo que el ladrón se robó, sino que hace que el ladrón deje de robar. Exactamente. Que eso es lo más difícil. El ladrón podría, en este ejemplo terrenal, encontrar con qué pagar lo que robó, pero es más difícil que deje de robar. Dios pagó el precio de nuestra injusticia y nos dio la capacidad de ser justos. Completamente. Y esta es la imputación aplicada, que de hecho, antes de que Jonathan hable, voy a leer esto, no me malentiendan, que ahorita ando un poco obsesionado con la confesión de fe de la iglesia, porque estoy dando una serie de sermones de la confesión de la iglesia los miércoles. Y hay un artículo que habla de la justificación, que dice, creemos que la justificación es la gran bendición del Evangelio y que Cristo la asegura a los que creen en él, fe. La justificación incluye el perdón de los pecados y la promesa de vida eterna basada en los principios de justicia, que es otorgada no en función de las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino únicamente a través de la fe en la sangre del Redentor, en virtud de la cual su perfecta justicia nos es imputada gratuitamente con Dios. Ahí está, hermanos, muchachos, hermanos también. Ya me siento el domingo yo. Ahí está, ahí está. No. Tengan cuidado de justificarse usted con Dios por sus méritos. Incluso, ay no Henry, yo no soy católico, oh no Henry, yo no soy de esa gente que cree salvación por obras. No me importa, yo he visto bautistas de toda la vida tratando de justificarse delante de Dios por sus méritos. Señor, es que yo estoy en escuela dominical y que yo hago tal y que yo hago esto y que yo hago lo otro. Si usted está haciendo eso para justificarse delante de Dios, no sirve. Eso es más bien el fruto del Dios que nos justificó manifestándose en la vida. Y es diferente. Ahora sí, Jonathan. Yo estoy en Discord, en un grupo de un server de diseñadores de videojuegos. Y hay un canal de off topic, como fuera de tema, hablar de cualquier cosa. Y estaban hablando de todas las religiones y así. Y empezaron a decir, ¿cómo puede haber un Dios ahí? El montón de ateos. Y entonces yo les dije, de la nada va a salir un videojuego. ¿Para qué existen ustedes? Me dicen, no, está la inteligencia artificial, vea, de la nada podemos sacar un juego. ¿Y quién hizo la inteligencia artificial? O sea, no tenemos una fe ciega. Son ellos, de hecho, los que tienen la fe ciega. Sí. Ese ejemplo es, ¿qué ser humano le da más aplausos a la canción que al compositor? Sí. ¿Qué ser humano le da más aplausos a la escultura que al escultor? Todos los seres humanos le dan más aplausos a la creación que al creador. Y se dan más aplausos a sí mismos que al creador. Y es completamente de acuerdo, es una muy buena ilustración. Sí, muy buena. Imagínense todo el trabajo que lleva a programar un videojuego. Y esas personas que lo están haciendo saben lo milimétrico que tiene que ser el trabajo para que ese videojuego sea perfecto. Y volvemos a ver la creación y ¿no nos parece que todo está hecho, bien hecho, como para que haya sido creado de la nada? Ahora, el hecho de considerar que hay un ser supremo detrás de la creación no necesariamente me hace un hijo de Dios. Y eso es también otro punto, ¿verdad? O podríamos llegar a considerarnos agnósticos y decir, no, puede que sí, puede que no. O podemos llegar a ser simple y sencillamente teístas y decir, sí, hay un ser supremo. Deísta sería la palabra. Sí, hay un ser supremo, pero es ajeno a la creación. Y todavía trasciende más, donde el ser supremo presente en la creación justifica la creación. Explota la cabeza de la gracia del Señor Jesucristo para con nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión, comentario por allá? Y no sé si hay otro más, yo creo que nos daría tiempo para una más. Nadie más, de una vez para tener. Eli, pero le acaban de quitar el micrófono. Buenas noches, gracias. Buenas. Bueno, evidentemente tengo
hoy como colado porque no soy tan joven. No, no, Es que estoy bienvenido. con el horario antes de la pandemia, entonces hasta ahorita estoy regresando por acá, pero me encantó algo que dijo el compañero por ahí, de la parte de que hay que tener más fe siendo ateo que siendo cristiano. Sí. Y hay un documental que me gustaría, ya que recibí un mensaje tan bonito, compartirles con algo. Un documental que vi hace muchos años que siempre me ha gustado, que se llama Éxodo Descodificado. No sé si lo han visto. No, Ok, no. es de James Cameron, el que hizo Ajá. el Titanic. Debe ser Ok. el mismo programa de Aguas Vivientes, sí, porque Sí. ellos están ahí. Es excelente. Ahí, digamos, lo que hacen es prácticamente desmenuzar el Éxodo. Lo explican científicamente, 100% científicamente, de que todo sucedió cronológicamente. Ujú. Y al final el mensaje es, bueno, ahí les doy el spoiler del mensaje, ya que somos cristianos, es como para las personas que no creen, pero al final el mensaje es como, ¿quién es el que hace que todo funcione tan perfecto? Porque a la hora de escribir el Éxodo, científicamente es como un reloj, o sea, es todo calculado perfectamente. O sea, a base de un acontecimiento grande, que es una erupción volcánica, y de ahí se deriva todo lo demás. Explica lo que la gente cree que es fantasía, que es, digamos, no sé, las espadas de fuego, y etcétera, 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 etcétera. Lo explica científicamente qué fue, por la muerte del primogénito, todo eso, y la verdad se los recomiendo. Para Ok. las personas que quieran verlo, es de, si no me equivoco, es de History Channel, la verdad es muy bueno. Sí, creo que sí sé cuál es, ahora sí. Y ahora que mencionó un poco el panorama, así que habla de las 10 plagas y cómo se Exactamente, tienen es muy el bueno. vínculo a las 10 plagas de Entonces, manera científica. Sí, y ahí digamos, por ejemplo, para las personas que digamos a veces dudamos o no sé, o vemos la situación o quieren retroalimentar a otra persona de que digamos ciertos libros de la Biblia no es fantasía como muchos quieren darlo a entender, Claro, quién es el que está detrás de todo eso, cronológicamente hablando y científicamente claro, hablando. completamente. Muy Gracias. bien, muchas gracias por compartirlo. Tal vez para agregar algo, el problema que obviamente ver la ciencia detrás de la Biblia es maravilloso y a personas que como a mí nos gusta es realmente una prueba más de que nuestro Dios realmente es real. El problema es que la gente de afuera, por ejemplo, cuando Moisés abre el Mar Rojo y entonces la ciencia nos explica que fue por un gran viento que abrió el mar. Entonces la gente dice, entonces lo que Moisés hizo no tiene valía, porque lo hizo la ciencia. Pero no, es que la ciencia obedece a Dios, la naturaleza responde a la voluntad de Dios. Así que el hecho de que algo sobrenatural se pueda explicar naturalmente no niega que Dios lo haya hecho, al contrario, reafirma que Dios tiene control sobre toda su creación, incluyendo la naturaleza. Leía de un científico hace poco, de hecho, actual, que está vivo, que decía que quien crea que la ciencia lo aleja de Dios está en lo incorrecto, porque entre más ciencia, más cerca de Dios estoy, decía este científico. Ya se lo dejo de tarea en la casa, vaya busque premios Nobel cristianos y se dará cuenta la gran cantidad de personas cerca de la ciencia que han tenido un vínculo directo con la fe, ¿verdad? Ahora, antes de que Eli hable, voy a decir algo porque se me estaba yendo y yo creo que también es importante. Porque en la corte alguien podría decir, ya con esta ilustración, bueno, pero la fe yo la tuve, entonces es mérito mío y le resto mérito a Cristo. No necesariamente, aunque la fe es racional, nosotros estábamos ciegos a lo racional. Y aquello que ocurrió en lo que nosotros llamamos regeneración es el Espíritu abriendo nuestros ojos para que respondamos racionalmente a las evidencias. Entonces, tampoco fue mérito suyo el hecho de que usted haya dicho sí, sino que Dios incluso obró en eso, abriéndole los ojos y para que usted viera lo racional, ¿verdad? Y ahora sí, Eli. Bueno, hay gente que dice que Dios no es justo por todas las guerras, la hambruna y eso que hay. Y entonces si uno se pone a ver y se basa en los 10 mandamientos, todos hemos mentido, todos hemos robado, aunque sea algo muy chiquitito, lo hemos robado. Y eso son cosas básicas. También con Jesús que dijo que si uno se enojaba con el hermano, de una vez estaba como matándolo. Ajá. Y entonces, si usted quiere que Dios quite a todos los malos de la tierra, pues bye, porque Exacto. usted se va con ellos. Exacto, exacto. Por eso es necesaria la justificación y no solamente anular, ¿verdad? Que Emma lo dijo ahora. Esas guerras no son una muestra de la injusticia de Dios y creo que Dan lo mencionaba en uno de los mensajes anteriores.
todo ese desastre y dolor en el mundo no es una muestra de la injusticia de Dios, sino un preámbulo de su justicia siendo ejecutada. Porque como dice él, y si Dios erradica el mal de la tierra, nos vamos nosotros de primeros. Y eso es la muestra de lo que le espera al pecador que no se arrepienta, exponencialmente, muchísimo más grande. Claro. El famoso meme de que le está disparando a alguien y luego se queja, no sé ni lo han visto, ¿verdad? Es como usted matando a una persona ¡puf! Y luego diciendo, ¿por qué Dios permite que existan cosas malas, verdad? O sea, es también fruto mismo de la humanidad caída y Dios manifestando la justicia a la humanidad caída. Muy bien, muchachos, fue un tiempo muy provechoso el día de hoy. Gracias a Dios por este tiempo y me siento muy gozoso de que estemos invirtiéndolo así. Ya estamos terminando. Si alguien va a depositar ofrenda, recuerden que ya esto va directamente a la conferencia. Y en temas de conferencia, si alguien no se ha anotado en el link, por favor háganlo. Y recuerden que es 11 años en adelante, van a llegar ministerios incluso de jóvenes adultos. No hay ningún problema con eso y estemos ahí al tanto del tema, ¿verdad? Si alguien no se ha anotado en el link, está en Facebook, está en WhatsApp, está en Telegram, está en todo lado. Y si usted lo quiere y no lo tiene, pregunte y se lo enviamos, ¿verdad? Y entonces eso sería, si alguien quiere vacilar un ratillo con la mesa de ping-pong, está en el salón, no la pusimos aquí, ¿verdad? Entonces puede ir ahí al salón nada más. Y estamos despedidos. Muchas gracias.